capacitación sobre cuál es el concepto de gobierno abierto. Entonces, voy a estar pendiente del chat por si tienen alguna duda, por favor háganla en cualquier momento de la capacitación o si la quieren dejar al final, vamos a empezar. Dice, este módulo tiene como objetivo establecer una definición de gobierno abierto que permita desarrollar un enfoque homogéneo en el servidor público. Esto le permite asumir la corresponsabilidad como factor de transformación en la implementación de nuevas estrategias gubernamentales, ¿no? Vamos a destacar aquí 2 puntos de esta diapositiva que son muy importantes. El primero es tener un concepto homogéneo de lo que es gobierno abierto. Desde que está el tema de transparencia, particularmente desde que está la Ley General de Transparencia, hay algunos conceptos que se derivan de ella que pues se han socializado de mejor manera, ¿no? Se han vuelto públicos y se le hace llegar a la ciudadanía que de manera más común, ¿no? Entonces ya estamos más acostumbrados a escuchar lo que es transparencia, lo que es rendición de cuentas, lo que es combate a la corrupción. Son conceptos que se socializan de mejor manera. Probablemente el que menos socializado esté es el de gobierno abierto. Entonces, uno de los objetivos de este módulo tiene que ver con eso, ¿no? Con entender la dimensión, el enfoque que representa un gobierno abierto. Básicamente tiene dos ejes, ¿no? Hay un eje mayor, que es el que le da sentido a todas las prácticas sobre la transparencia, ya lo explicaré un poquito más adelante, y hay un sentido más particular, que es el gobierno abierto en lo local. Entonces, lo vamos a ver durante la presentación, pero es muy importante que entendamos esto, ¿no? Gobierno abierto tiene 2 enfoques, un transversal, un eje mayor que tiene que ver con la apertura gubernamental como un proceso democrático, le vamos a llamar un modelo de gobernanza, y el otro que tiene que ver con prácticas específicas en un ámbito local. Ese será gobierno abierto en lo local. Y dice, esto permitirá asumir la corresponsabilidad. Este también es un concepto que vamos a encontrar, ¿no? La colaboración, la corresponsabilidad, porque a través de la presentación espero poder dejar claro que el gobierno abierto implica también la participación ciudadana. Es una recuperación de la participación ciudadana, toda vez que asumimos que hay un proceso de apatía, ¿no? Voy a iniciar con un pequeño recorrido sobre histórico, ¿verdad? Espero no sea muy tedioso, muy cansado, y lo voy a hacer lo más breve que se pueda, porque es importante plantear el contexto, ¿no? Como ustedes saben, la democracia, por etimología, significa el gobierno del pueblo, ¿no? Es un gobierno de todos, en donde todos los habitantes tienen en mayor o menor medida participación dentro del acto de gobernar. Entonces, este es el sistema político que nosotros hemos elegido desde hace mucho tiempo. Como hay frases históricas célebres de probablemente es el menos malo de los gobiernos, ¿no? Es el que busca la mayor igualdad y la mayor justicia, y entonces entendemos que durante la historia de Occidente el sistema político que se ha posicionado ha sido el democrático, que implica una participación de todos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de democracia, estamos hablando que surge el concepto de ciudadano. Hay una diferencia, por ejemplo, si tomamos los modelos feudales, nos vamos a dar cuenta que había un señor feudal, ¿no? Un señor que era el que daba las órdenes, y los habitantes les llamábamos siervos, ¿no? Es decir, porque su mejor cualidad, la cualidad que ellos deberían de tener, la única, era la de servir. Estaban para obedecer. Entonces teníamos al señor feudal, que es el que da las instrucciones, y a los siervos que tienen que obedecer, y voy a hacer una pequeña interrupción. Me comentan en el chat que está muy cortado. ¿Sucede así con todos? Es decir, para mí sería importante saber si es esta grabación, es decir, o a lo mejor es de ustedes. Se está congelando. Bueno, permítanme un momento, por favor. Voy a hablarle a los especialistas. ¿Listo?
está el micrófono. Ya. ¿Qué tal? Bueno, vamos a probar esta conexión. De la misma manera, por favor, si hay algún inconveniente con el sonido, con la imagen, me lo hacen saber para que podamos continuar. ¿Sí se escucha bien? ¿Están todos bien? ¿Sí? Ok, vamos a iniciar nuevamente. Bueno, en la diapositiva anterior les comentaba que el objetivo del módulo tiene básicamente dos finalidades, ¿no? La primera es socializar el concepto de gobierno abierto, que es un concepto que ha sido poco socializado. Probablemente es el que menos contacto tenemos desde que se presentó la Ley General de Transparencia, y es un concepto que le da mucho sentido a todas las prácticas de transparencia. Decíamos que este es el eje, el eje general, ¿no? Un eje transversal, que es el de gobierno abierto, el de que habla con la apertura gubernamental, y hay un concepto de gobierno abierto que le vamos a llamar gobierno abierto no local, que ese es mucho más específico y tiene metas muy particulares, ¿no? En el transcurso de la exposición trataré de que esto quede claro. Y decíamos que otra parte que tiene que ver con gobierno abierto, que es fundamental, es la participación ciudadana. Voy, en función de esto, de explicar por qué es importante recuperar la participación ciudadana, es que abordamos la siguiente diapositiva, que habla sobre el concepto de democracia, ¿no? Y como les comentaba, la democracia es pues el sistema político que se ha instalado particularmente desde el siglo XVII y que es el que en Occidente pues se ha elegido. Y aquí hay un cambio sustancial, ¿no? Porque la democracia, por definición, es un gobierno para todos, es un gobierno del pueblo, ¿no? Esto quiere decir que todos tienen cierto grado de participación dentro de un sistema democrático. Entonces, ponía yo como ejemplo como antes de la instauración de los sistemas democráticos, encontrábamos nosotros a un señor feudal, ¿no? Que era el que daba las órdenes, el que daba las instrucciones, y los habitantes, los pobladores, se llamaban siervos, en donde su principal característica, la virtud que ellos deberían de tener, era la obediencia. Ellos estaban para servir, por eso es servidumbre, lo único que hacían era obedecer. Esta era la diferencia, estaban los que gobernaban y estaban los que obedecían. Dentro de un sistema democrático entendemos que todos los habitantes tienen, en mayor o menor medida, un grado de participación. Eso es un ciudadano, es alguien que participa dentro de los procesos de gobierno, de alguna u otra manera. Ahora, con esto, con el concepto de democracia, vemos que, o subrayamos que surge el concepto de ciudadanía, ¿no? Es este habitante que participa. A él le vamos a llamar ciudadano. En nosotros se encarna perfectamente esta figura a partir de nuestra INE, ¿no? A partir de esta identificación en donde nosotros podemos votar por alguien, ¿no? Este es el mejor ejemplo, es ver cómo sí tenemos participación y cómo se nos toma en cuenta dentro del acto de gobernar, ¿no? Ahora, también es importante señalar que el concepto de democracia tiene diferentes vertientes, y el que nosotros hemos elegido es el de una democracia representativa, ¿no? Es decir, nosotros elegimos a aquellos, nuestra forma de participar es elegir a aquellos que nos representan. Vamos a elegir a aquellos que van a buscar el bien común, que van a buscar el bien colectivo y que van a proteger los intereses de la ciudadanía, ¿no? O dicho de otra manera, los intereses del pueblo. Nosotros elegimos a estos que defienden nuestros intereses. Este es un gobierno de una democracia representativa. Ahora, aquí se va a presentar históricamente un problema, ¿no? En la sociedad se tiene la sensación de que aquellos que hemos elegido, por aquellos que hemos votado para que gobiernen y cuiden nuestros intereses, lo han dejado de hacer. Existe la sensación, existe la percepción ciudadana de que aquellos que están para proteger mis intereses están protegiendo sus intereses o los intereses de un grupo, ¿no? Es decir, ellos ya no están tomando como prioridad el bien común, sino un bien segmentado, un bien parcial que los favorece a ellos.
Esto da la sensación de unas prácticas de corrupción y opacidad, porque en tanto que yo, que fui elegido para cuidar los intereses de la ciudadanía, lo estoy dejando de hacer, tengo que incurrir en actos corruptos para no hacerlo, ¿no? Y además en actos de opacidad, es decir, este comportamiento de proteger los intereses de un grupo por encima de los de la ciudadanía, lo tengo que hacer en opacidad. Con esto surge lo que nosotros llamamos de esta manera, ¿no? Cultura de la opacidad. Y la sospecha de que aquellos que están para representarme y buscar mis intereses caen en actos de corrupción. Esto va a generar una crisis en la democracia. ¿Por qué? Porque el ciudadano pierde la confianza. Yo elijo a aquellos que quiero que me representen y sistemáticamente no me han representado. Por lo tanto, lo que yo hago es hacerme a un lado, ¿no? Es decir, dejar de participar porque no se ha dado el caso que cuando yo voto por ellos para que me representen, ellos me representen cabalmente. Entonces, lo que hace la ciudadanía es distanciarse, desconfiar y por lo tanto volverse apático. Ahora, este no es un ejemplo, este no es una situación que solamente se da en México, ¿no? Esto es muy importante, no estamos hablando de algo particular. Estamos hablando de que todos los sistemas democráticos tienen esta demagogia. Este es uno de los riesgos de la democracia, ¿no? La demagogia. Por lo tanto, en todos los países donde encontramos sistemas democráticos, vamos a encontrar esta crisis en la democracia y la crisis radica en la falta de participación ciudadana. Para avanzar la... Listo, perdón, necesitaba yo un detallito técnico para ello. Ok, ahora, como les digo, este no es un problema local, esto va a ser muy importante, también lo vamos a abordar adelante. Esto no es un problema local, hay antecedentes internacionales, los quiero plantear. En el 2009 se genera un memorando de transparencia y gobierno abierto emitido por el presidente Obama en el primer día de su administración en el año 2009. Esto es muy significativo. Uno de los países democráticos de mayor representatividad, pues son los Estados Unidos, ¿no? Y lo que hace el presidente en su primer día de gobierno es hacer un memorándum sobre transparencia y gobierno abierto, ¿no? El concepto de gobierno abierto ya en la década de los 70 se había utilizado, pero realmente poco y estaba muy empolvado, por decirlo de alguna manera. Él es el que lo rescata y habla sobre la necesidad de un gobierno abierto. También hay que entender que la figura del presidente Obama era especial, era el primer mandatario de color que estaba en el país democrático por excelencia, ¿no? El que nos sirve como ejemplo. Entonces, estaba simbólicamente muy protegido este acto de decir necesitamos transparencia y gobierno abierto. Este es en el 2009. Después, en el 2010, se presenta y da un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otra vez, ¿no? El presidente de los Estados Unidos va a la ONU y da un discurso donde habla sobre la necesidad de un gobierno abierto. Vamos a adelantar un poco. Y aquí tenemos un fragmento del discurso del presidente Obama y nos vamos a dar cuenta que habla sobre la necesidad, está subrayado ahí en rojo para que lo puedan ver, es la necesidad de promover la transparencia, de combatir la corrupción y de hacer dinámica la participación ciudadana. Esto lo está diciendo él, el presidente de los Estados Unidos en ese momento en la ONU. Está hablando, exigiendo, dice que el próximo año deberían de reunirse y hablar de lo que implica la transparencia, el combate a la corrupción y la participación ciudadana. Nuevamente que esto me sirva para hacer hincapié en que la crisis de la democracia, que más o menos se considera ya desde los 75, en el ámbito académico se habla de esta crisis en la democracia, no es de nuestro país, no es un fenómeno específico de nuestros actos políticos, es del sistema democrático. La participación ciudadana ha disminuido en muchos de los países democráticos.
Ahora, regresando a la positiva, es por esto que en el 2011 se genera un movimiento global e institucionalizado a través del lanzamiento de la Open Government Partnership, que es la Alianza para un Gobierno Abierto, en el 2011. Entonces, este es el proceso de construcción de una alianza para el gobierno abierto. En el 2009, el presidente Barack Obama hace un llamado a la urgencia de abrir el gobierno, ¿no? En el 2010 lo hace ante todos los países, ¿no? ante la Asamblea de la ONU, ya formalizando esta petición, y en el 2011 se genera una alianza para el gobierno abierto. Muy bien, vamos a ver. Dice la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP por sus siglas en inglés, es un proyecto con más de 70 países que busca elaborar e implementar planes de acción que permitan que el gobierno, en colaboración con la sociedad civil, asuma compromisos para transformar la calidad de vida de las personas, ¿no? Aquí nuevamente lo decimos. La Alianza para un Gobierno ya cuenta con más de 70 países incorporados, ¿no? Esta idea de generar una apertura gubernamental no es una idea local. Aquí habría que hacer un paréntesis sobre este debate, me gustaría hacerlo, espero ser diplomático, pero me parece que hay que detenerse y hacer esta precisión cuando desde el gobierno federal se cuestiona la importancia o la utilidad de los organismos autónomos, particularmente el INAI en este caso, y hace declaraciones con respecto a que son organismos que surgieron a partir de un partido político, de los intereses de un grupo de poder, ¿no? Que él encapsula en este concepto de mafia, ¿no? Es decir, estos enemigos que él tiene. Entonces, es como el INAI lo crearon unos amiguitos, un grupo político para poder legitimar actos de corruptela. La verdad es que una afirmación de ese tipo pues muestra mucho el desconocimiento de lo que son estos organismos, porque esto no es una ocurrencia de un partido político, ni siquiera de la administración de un sexenio en específico. Este es un movimiento internacional que está buscando fortalecer un modelo democrático que está en crisis en muchísimos países, ¿no? Países potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos estos países emblemáticos por ser democráticos forman parte de esa alianza para un gobierno abierto. Así, no es esto local, no forma parte de un grupo político en específico, sino nosotros, México, que forma parte de la Alianza para un Gobierno Abierto, forma parte de un movimiento internacional. No es una iniciativa de un grupo, es una iniciativa internacional en la que nosotros nos incorporamos y lo vamos siguiendo. Esto me parece que es importante detenernos para entender cuál es el contexto en el que está en el que trabaja los órganos garantes relacionados con la transparencia, ¿no? Así les decía, son más de 70 países los que están involucrados y nuevamente, ¿no? Generar acciones que permitan la colaboración con la sociedad civil. Hay que acordarnos que partimos de esta idea de recuperar a la sociedad, recuperar la confianza ciudadana que se ha perdido. Para esto quiero generar a partir de las estadísticas, ¿no? Un cierto contexto, que nos demos cuenta. Estas estadísticas se generaron en una encuesta muy grande, el sondeo fue muy grande, es tan grande que 4 años da suficiente para que sigamos tomando estos datos como vigentes, ¿no? Decimos, el 89% de la población no cree en los políticos. Aquí no estamos hablando de ciertos partidos, en general, quien pertenece al ámbito político genera desconfianza. Le preguntamos a 100 personas y de esas 100 personas, 89 te van a decir, no me importa si es político, no me importa partido, no me importa puesto, no me importa cargo, no confío en las acciones que él hace, ¿no? Es el ciudadano que se resiste a la figura del político. El 87% de la población no cree en el gobierno, el 73% de la población no cree en las organizaciones civiles. Probablemente esta es una de las más sorprendentes de las estadísticas, pues, que más nos señalan el foco rojo sobre la apatía ciudadana, porque las organizaciones civiles, ¿no?, antes iban acompañadas de sin fines de lucro, ¿no? Es decir, no tenían ninguna ganancia, lo que tenían era la intención de participar y de ayudar en problemas públicos que el gobierno no alcanzaba a cubrir.
las asociaciones civiles, las organizaciones civiles aportaban, ¿no?, para resolver estas problemáticas. Es decir, se plantea el surgimiento de las organizaciones civiles como alguien que no tiene mayores intereses, no quiere ganancias, y sin embargo el 73% de la población no confía en estas organizaciones. El 72% de la población no cree en las redes sociales. Cualquier noticia que se publique en redes sociales será susceptible. Si se publican encuestas, si se publican, no vamos a creer en la información que está en las redes, y el 67% de la población no cree en otros ciudadanos, ¿no? Se dan cuenta, el porcentaje es impresionante, porque no cree, no confía. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar un dato que también resulta muy significativo, ¿no? Nos muestra mucho. El 70% de la población cree que no se puede incrementar el patrimonio mediante el trabajo honesto. Esto es de manera general, tanto en funcionarios públicos como en la iniciativa privada. El 70% de la población, el 70% de los mexicanos, cuando vemos que alguien incrementa su patrimonio, sospechamos. Pensamos que lo está haciendo de una manera inadecuada, ¿no? Es decir, pensamos que lo está haciendo mediante un atajo, mediante un negocio turbio, pero no podemos confiar que alguien incremente su patrimonio a partir del trabajo honesto. Lo que hacemos es sospechar, ¿no? Es decir, vemos que alguien trae un coche nuevo, un coche del año, decimos, ¿en qué estará metido?, ¿no? Si nosotros vemos que se cambia de casa o que se compra casa, ¿qué tranzas se estará haciendo?, ¿no? Esta es la intensidad de la apatía que tenemos en México. Y esto hace que se favorezca la cultura de la irregularidad. Es decir, toda esta apatía, todo este escepticismo que genera en nosotros desconfianza, va a alentar en la ciudadanía una cultura de la irregularidad, ¿no? Es decir, si no lo hago yo, lo va a hacer otro, entonces mejor lo hago yo. Es una cultura que tiende a favorecer los atajos, ¿no? En vez de ir y pagar la multa porque cometí una falla, entonces mejor se lo doy al policía y le doy un poquito menos, lo hago más rápido y tomo un atajo, ¿no? Y entonces hago las cosas de manera irregular para hacerlas de manera más rápidas. Así, una sociedad escéptica, una sociedad apática, favorece una cultura de la irregularidad. Por eso decimos, es una cultura que se replica en todos los niveles y genera desconfianza en todos los sectores. Este dato también es interesante, una vez que entendemos que no es de personas con cierto nivel educativo, no es con cierto nivel económico, es decir, esta cultura de la irregularidad se presenta en todos los niveles y en todos los sectores, todos los géneros, es decir, es una cultura, ¿no? Todas las esferas que conformen una cultura tendrán esta cultura de la irregularidad. Ese es el escenario en México, ¿no? Una sociedad escéptica. Ahora, las medidas que se toman en México, nuevamente hago hincapié, no vienen solas, es una oleada internacional que está tratando de corregir este problema que se suscita dentro de los modelos democráticos. Pues una es la generación de la Ley General de Transparencia, que rescata 2 puntos de los artículos. El primero es el artículo 59, que dice: los sujetos obligados y órganos garantes deben coadyuvar con representantes de la sociedad civil a fomentar las prácticas de co-creación y apertura gubernamental. Ya en la última parte de la exposición daré cuál es el instrumento que se hace para poder lograr esto, pero es precisamente esto, ¿no? Los sujetos obligados, es decir, las entidades de gobierno, junto con los órganos garantes y los institutos de transparencia, deben coadyuvar con la sociedad civil. Nuevamente, hay que trabajar con la sociedad civil. Se parte de un concepto que se llama inteligencia ciudadana, es decir, nosotros asumimos que la ciudadanía es inteligente, es decir, reconoce problemas, incluso puede proponer soluciones, ¿no? La ciudadanía no es un ente pasivo que simplemente obedece, ¿no? Tiene inteligencia, es activo, tiene propuestas y hay que aprovechar esas propuestas. Entonces es sentarlo a la mesa para que vuelva a participar
en algunas decisiones de gobierno, ¿no? Y por otro, el artículo 21, en su fracción 18, nos habla de la responsabilidad de los órganos garantes, en este caso el Instituto de Transparencia, de fomentar la cultura de transparencia. Es decir, pasar de esta cultura de la irregularidad, en donde poco a poco, con los avances, con los logros que se tengan, ir transitando de la cultura de la opacidad a la cultura de la transparencia, ¿no? De la cultura de la irregularidad a esta cultura de la transparencia. Este es uno de los grandes objetivos de todo este proyecto de la Alianza para un Gobierno Abierto. Vivir en una cultura de la transparencia. Medidas en México. Bueno, ¿cómo se hace esto, no? En el 2015 se trabaja con más de 200 colaboradores de distintos países para unificar conceptos. Son algunos internacionales, en general son gente de habla hispana, ¿no? Son más de 200 colaboradores. De mayo a noviembre del 2015 se redacta un documento a partir de la participación de más de 60 expertos. Esto que está entre paréntesis también es relevante. Son investigadores y académicos. Nuevamente, no son políticos. Son investigadores y académicos. Es muy conocido que el INAI trabaja de manera muy cercana y muy entrelazada con el CIDE, ¿no? Es decir, con una de las instituciones académicas de mayor prestigio. Son investigadores y académicos los que han dado pues este marco teórico a todo lo que tiene que ver con la transparencia. De tal manera que en el 2016 se presenta el documento, se aprueba y se publica en el diario oficial. Muy bien, entonces veamos, ¿no? El gobierno abierto tiene tres grandes esferas. Una va a ser la rendición de cuentas, otra va a ser la transparencia y otra va a ser la participación y colaboración. Quiero decir, a partir de este debate de la academia, que decía esta participación de investigadores y académicos, nos vamos a dar cuenta que el gobierno abierto se asume como un modelo de gobernanza. Es una nueva manera de entender la forma de gobierno, ¿no? El gobierno abierto quiere decir que se acaba la secrecía, ¿no? que ya no existen procesos internos dentro del gobierno en donde solamente las deliberaciones se forman en este grupo y se deciden y se dan. El gobierno abierto significa que en todo lugar donde haya un proceso de deliberación para tomar una decisión de gobierno, se tiene que aperturar, se tiene que abrir, ¿no? Ya no existe este gobierno cerrado en donde al interior se hacían todos los procesos de deliberación, se tomaban todas las decisiones y a la ciudadanía solamente le informaban lo que se había decidido. Un nuevo modelo de gobernanza implica que toda la información que se genera en el proceso de gobernar tiene que ser expuesta, tiene que estar abierta, tiene que ser puesta sobre la mesa, ¿no? Esto a ustedes, entiendo, en la parte práctica y en la parte operativa les interesa mucho, tiene que ver con los procesos de evaluación, ¿no? El famoso llenado de formatos que en algunos trimestres les resulta muy demandante y cansado, pero esta es precisamente la idea. Existen, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, estoy seguro que ustedes ya lo saben, obligaciones comunes. Todos los sujetos obligados, todos los que formen parte del proceso de gobernar, todos los sujetos obligados están obligados a mostrarnos información. ¿Cuál es su marco normativo? ¿Cuál es su organigrama? ¿Cuál es el currículum de las personas que están ahí? ¿Cuál es el perfil? También los viáticos, también la nómina. En el 34 tienen que poner ustedes el inventario. ¿Qué se ha dado de baja? ¿Qué se ha dado de alta? ¿Qué se ha hecho una donación? Todo este tipo de cosas, ¿no? Se les pide información en los estados analíticos. Si ustedes se dan cuenta de la 1 a la 50, pues al último párrafo, todos lo deben de entregar. Es información que ustedes producen como sujetos obligados y la tienen que mostrar a la ciudadanía. Aquí cabe señalar también algo que resulta importante. La información que ustedes ponen en los formatos no es una información que se le dé al instituto, es decir, no es una información dirigida hacia nosotros, es una información que se le debe dar a la ciudadanía. No es información que se dé a esta institución, sino es información que se presenta
a los ciudadanos. Lo que hace el instituto es verificar que esté en la forma clara que debe estar. De pronto los sujetos obligados hablan y dicen, oye, pero tú sí me entiendes lo que quiero decir, sí, pero no me lo estás diciendo a mí, se lo tienes que decir al ciudadano, por lo tanto tienes que ser lo más claro que se pueda, tienes que utilizar un lenguaje amable y tienes que tener una accesibilidad mucho mayor. Entonces, en este sentido, esto tiene que ver con gobierno abierto, ¿no? Todas las decisiones que se toman tienen que mostrarse a la ciudadanía. ¿Cómo se hace una licitación? ¿Cómo se hizo un proceso de licitación? Si hubo viajes, bueno, ¿cuáles fueron los viáticos, no? Y tienen que poner en un link la factura del hotel, la factura del transporte, todo eso. Bueno, yo tengo 45 años, hace 20 años, 25 años era impensable suponer que el gobierno iba a pensar esto. Ustedes, en este momento, a partir de su dispositivo, a partir de su teléfono, podrían meterse en la plataforma y saber cuál es el sueldo del gobernador de cualquier estado del país, ¿no? Así de accesible está, así de abierto debe estar el gobierno. Esta es la idea, la información ya no queda en el ámbito de lo privado, sino la información se vuelve pública, se abre. Es por esto que hablamos de un gobierno abierto como un nuevo modelo de gobernanza, ¿no? Además, nada más para terminar con el ejemplo de las evaluaciones, dada la naturaleza de algunas instituciones, de algunas entidades de gobierno, se les va a pedir información específica, ¿no? A partidos políticos, a organismos autónomos, a municipios, porque ellos, por su naturaleza, producen también otro tipo de información. Bueno, esa información también la deben de dar a conocer. En esto consiste el gobierno abierto, en la capacidad de que toda la información que se genere en el proceso de gobernar tiene que ser puesta a disposición de la ciudadanía. Así tenemos, por ejemplo, entonces, la rendición de cuentas, ¿no? Un proceso de licitación es rendición de cuentas. Ahí vemos que hay responsabilidades específicas, hay incluso algunas sanciones. Si nosotros les pedimos que pongan esa información, revisemos que está, no está, bueno, se les pide otra vez, ¿no? Que la vuelvan a... Así hasta que haya una sanción, ¿no? También, por supuesto, en buena medida está lo que tiene que ver con la transparencia, que es esto que les digo, la información que ustedes producen tiene que estar puesta ante la ciudadanía, pero además, si por alguna circunstancia hay información que no está dentro de las obligaciones, el ciudadano está es su derecho, que es un derecho humano además, del derecho a la información, está en su derecho de solicitar esa información. Es decir, yo quiero saber, ¿no? Yo como ciudadano hago la petición para saber tal y tal dato de tal y tal fecha, ¿no? Y estamos obligados a gestionar que se le dé esa información. ¿Por qué esto? Porque nosotros suponemos que cuando deje de existir la sensación del secreto, ¿no? De la opacidad, poco a poco se va a recuperar la confianza ciudadana. Ya no se va a cerrar la puerta y entonces sospechar o imaginar qué es lo que está pasando atrás de esa puerta. Ya la información está puesta, la información es accesible y por lo tanto él irá ganando confianza. De tal manera que hablar de un gobierno abierto tiene un impacto directo en recuperar la confianza ciudadana, ¿no? Y por otra parte, llegaríamos a la tercera columnita, que es en la gráfica, esta parte azul, que es la participación ciudadana. Asumimos que con la información que se le da, es decir, que con la información que el sujeto obligado brinda, esa información empodera a la ciudadanía, es decir, le da el poder para hacer propuestas, para participar. Un ciudadano que está bien informado se vuelve un ciudadano activo, puede hacer cosas. A mí me gusta mucho poner este ejemplo, me parece muy contundente, tiene ciertos detalles, pero me parece muy contundente, que es el proceso de investigación que se hizo en la estafa maestra, ¿no? Este hecho que sucede en el sexenio del presidente Peña Nieto, en donde se ve que hay un desvío de recursos brutal. Es muy sencillo, son unos muchachos recién egresados de la carrera de periodismo que deciden
investigar, ¿no? Es decir, no son policías, no se meten en tareas de espionaje, no se ponen en riesgo, lo único que hacen es acceder a la información que se está presentando y ante esa información ellos encuentran que no coincide, ¿no? Ellos se ponen a buscar y dicen, se firmó tal contrato con tal empresa, van a buscar a la empresa y es un terreno baldío, ¿no? Y el director es fulanito de tal y el fulanito de tal era el velador nada más, ¿no? Entonces, esa información que se puso sobre la mesa, la ciudadanía, es verdad, aquí hay que hacer el paréntesis, ¿no? En este caso estamos hablando de una ciudadanía especializada, es una ciudadanía que sabe buscar información, que está más preparada para eso, habrá que trabajar en ello, ¿no? Es decir, que no solamente sea para la ciudadanía especializada, pero ellos lo que hacen es, se canalizó dinero para tal empresa, voy a ver la empresa y me doy cuenta que no existe. Con procedimientos de este tipo, ellos terminan con una investigación en donde se dan cuenta que se le ha otorgado dinero a un montón de empresas que no sirven y nos preguntamos dónde se fueron todos esos recursos. Ahora, esto tiene dos consecuencias muy importantes, ¿eh? La primera, y me refiero cronológicamente hablando, es que la sociedad castigó al partido en donde, que estaba en el poder cuando esto sucedió. Han sido las elecciones en donde ese partido tuvo la votación más baja de toda su historia. El partido hegemónico durante sexenios, etcétera, tuvo la votación más baja. Es decir, fueron varios, pero uno de los factores fue esta estafa maestra que impactó a la ciudadanía y la ciudadanía castigó. Es decir, la ciudadanía informada castigó cuando se tenía que votar, no se votó por ellos, ¿no? Es decir, de entrada hubo un castigo inmediato, por así decirlo, ¿no? Y después, bueno, sabemos que también en el ámbito de lo jurídico, pues hay procesos de investigación sobre personas que tienen un rango, que tienen una jerarquía y una trayectoria política reconocida, bueno, están en proceso y encarcelados, ¿no? Entonces, la información puede empoderar a la ciudadanía y puede generar transformación. Esto es todo lo que genera gobierno abierto, ¿no? Una información que se abre, que se le lleva a la ciudadanía, que se le muestra a la ciudadanía y es información que se puede utilizar de diferentes maneras para que la ciudadanía participe. Esto es gobierno abierto. En la declaración de gobierno abierto existen cuatro grandes puntos, ¿no? Es decir, 4 líneas sobre las que se trabajan. Uno es el aumento de la disponibilidad de información sobre la actividad gubernamental. Perdón. Un momentito, sí. Perdón. Hay un aumento de la disponibilidad de información sobre la actividad gubernamental, ¿no? Que engloba un poquito esto que hemos estado platicando. Es la información que se genere en la actividad gubernamental tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Un aumento del acceso de las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Hay que tener, a lo mejor esto lo tenemos un poquito al margen, no lo damos por sentado, pero hay que entender que la tecnología juega un papel fundamental para que esto se pueda lograr, ¿no? Es decir, existe una plataforma, la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde ustedes a partir de su celular pueden entrar y encontrar toda esa información, ¿no? Eliges el estado, eliges la institución y te metes y ahí debe estar la información vaciada. Si ustedes recuerdan, bueno, les decía yo, ya soy modelo antiguo, antes ir a pedir un dato era hacer grandes filas, era que ese dato estuviera en un archivo físico, en un folder viejo, en un lugar oscuro y que se podía traspapelar fácilmente, ¿no? Ahora, casi de manera inmediata podemos llegar a eso. Por ejemplo, se fomenta mucho, se estimula mucho la utilización de nuevas tecnologías para facilitar esta información. En Zapopan, el municipio de Zapopan ha generado una aplicación en donde, aprovechando esta posibilidad de los teléfonos de la geolocalización, entonces yo me pongo frente a un predio, me pongo frente a una finca, activo la aplicación,
hay un proceso de geolocalización y en ese momento que se identifica en qué finca estoy, aparece su uso de suelo, ¿no? Aparece todo lo que tiene que ver con cuántos pisos debe tener, qué tipo de obra es, todo lo que tiene que ver con esa obra aparece en esa aplicación. Inmediatamente, imagínense todo el proceso que estoy recortando para poder lograr esa información. Simplemente con mi teléfono podría yo tener acceso a esa información. Las nuevas tecnologías resultan pues fundamentales para lograr hacer que la información llegue a la ciudadanía. Otro que es, bueno, hacia allá nos dirigimos ya para cerrar, es el apoyo a la participación ciudadana, entendiendo esto, ¿no? Que una democracia que no tiene una ciudadanía activa es una democracia en crisis. Por lo tanto, esta recuperación constante de la participación ciudadana. Y por último, dentro de esta declaratoria de gobierno abierto, se habla de una aplicación de altos niveles de integridad profesional en el gobierno. Aquí hay que hacer una precisión muy específica, ¿no? Cuando se habla de la aplicación de altos niveles de integridad profesional en el gobierno, estamos hablando que este reconocimiento, ¿no?, se da a partir de otros. Nosotros no podemos decir que tenemos altos niveles de integridad. Ese es un reconocimiento que dan los otros. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en lo que debemos de trabajar y la sociedad es la que va a reconocer en nosotros un alto nivel de integridad, ¿no? Es decir, no es una parte de la declaración que caiga en el vituperio, ¿no?, de levantarnos el cuello y decir, no, nosotros somos los que más alto nivel de integridad tenemos, sino es hacer un trabajo constante, comprometido, y entonces será la misma sociedad la que reconocerá en nosotros esos altos niveles de integridad. Bueno, entonces, este es en general, ¿no?, que les decía como el primer objetivo, hacer esta definición de gobierno abierto. Dos elementos fundamentales en gobierno abierto, dos definiciones, dos enfoques, un eje transversal y mayor que tiene que ver con el hacer pública toda la información en el proceso de gobernar, y otra que les decía que se llama gobierno abierto en lo local, que es la participación ciudadana a partir de cosas mucho más focalizadas y mucho más específicas. Es en esta última parte donde vamos a entrar, y se trabaja a partir de los objetivos del desarrollo sostenible. Supongo que esta ya es una gráfica a lo mejor que han estado en contacto, ¿no? Es decir, se asume que los problemas públicos que aquejan a todos los países pueden estar en 17 categorías. Esto no quiere decir que todos tengan los mismos problemas en la misma intensidad, sino quiere decir que los problemas que nosotros podemos encontrar en la sociedad embonan en alguna de estas 17 categorías, ¿no? Por lo tanto, una parte de nuestro trabajo es distinguir el contexto, distinguir nuestras circunstancias y ver cuáles son los más urgentes o los más apremiantes para nosotros. Quisiera poner un ejemplo. Yo soy originario del estado de Oaxaca. Ustedes saben, ¿no?, en cuestiones de estadística, cuando vemos lugares más atrasados, más pobres, más lo que sea, bueno, siempre están estados del sureste, entre ellos Oaxaca en la parte final, y vamos a encontrar a Aguascalientes en los primeros lugares, ¿no? Esto es muy importante. Oaxaca, de los 10 municipios más pobres de todo el país, tiene 4, ¿no? Y estamos hablando de pobreza extrema. Se define pobreza extrema cuando te levantas y no tienes que comer, es decir, cuando te las tienes que ingeniar durante el día para tener alimento. Eso se llama pobreza extrema. Te despiertas y no tienes que comer, durante el día vas a buscar qué comer. Bueno, Oaxaca, de los 10 municipios de todo el país, de los 10 municipios más pobres, Oaxaca tiene 4. Salta a la vista, pues, que, por ejemplo, objetivos como fin de la pobreza o hambre cero son urgentes, ¿no? El diseño de sus políticas públicas tienen que estar encaminados a eso porque forma parte de las circunstancias. Hay otras que no es un lugar más bien turístico, no es un lugar industrializado, por lo tanto las cuestiones de contaminación o industrialización pues no son algo que hay que distinguir las circunstancias. Por supuesto, no quiero ser insensible a ciertas problemáticas, pero podemos darnos cuenta que en Aguascalientes, aunque por supuesto existen franjas de pobreza, pues,
no quiero ser insensible, sí existen estas franjas de pobreza. No podemos decir que sea un Estado que batalle contra el hambre, ¿no? Es decir, o que quiera acabar con una pobreza. El desarrollo del Estado, particularmente del municipio capital, es sobresaliente, o sea, industrializado, etcétera. Entonces, no sería un problema que aqueje, ¿no? La estructura, la economía de Aguascalientes, si fuera un país solo, ¿no? Si fuera, es equivalente a la economía y al desarrollo que tiene Eslovenia, que es un país europeo de muy buena calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, entenderán que hambre cero, fin de la pobreza, no es un foco rojo. Pero, por ejemplo, ¿no? Y ahora que acaba de pasar el fenómeno del 8 de marzo, pues no podemos decirle celebración, pero la conmemoración del 8 de marzo, pues se traen a colación estas estadísticas fuertes, ¿no? Aguascalientes está desde hace muchos años en problemas de desigualdad de género. Por lo tanto, el 4, por ejemplo, la equidad de género, tendría que ser algo urgente. Siempre oscila del primero al quinto lugar. Aguascalientes está en violencia de género, entendiendo que por violencia de género no solamente estamos hablando de la violencia física, ¿no? Es decir, de los golpes, por supuesto, existe la violencia física, pero hay violencia laboral, pero hay violencia económica, ¿no? Esta es interesantísima porque es tan sutil, ¿no? Se le considera violencia económica cuando la mujer produce, ¿no? Tiene dinero, produce un sueldo y sin embargo es el esposo el que dice cómo se va a gastar ese dinero, ¿no? El que hace uso de ese dinero. Entonces ella trabaja, produce, pero las decisiones las va a tomar. Esto se llama violencia económica. Las expresiones de violencia de género en Aguascalientes son constantes. Bueno, entonces habría que poner ahí y decir, bueno, esto es en algo que yo me tendría que fijar. Este es un ejemplo, ¿no? Es decir, de las 17 categorías en las que podemos embonar a los problemas públicos, nosotros tenemos que distinguir cuáles se acercan más a nuestra situación, ¿no? Y a nuestras circunstancias. Ahora, ¿cuál es el instrumento para hablar de un gobierno abierto en lo local? Porque ya vimos que buscan, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a buscar? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, primero partimos de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que expliqué en la diapositiva anterior. Luego explicamos o partimos de la Alianza para un Gobierno Abierto, que es lo que nos da la dirección, ¿no? Es esta alianza de más de 70 países. Y luego, esto es a nivel internacional, y luego a nivel nacional se ha hecho una colaboración muy importante. Es una propuesta que México hace y que otros países, al ver que es funcional, la han replicado. Pero esta es una propuesta original. Se llama Secretariado Técnico Tripartito. Es decir, es tripartita, ¿no? Tiene 3 partes y la primera, como se podrán dar cuenta, es un núcleo de la sociedad civil. Es decir, en la imagen podemos ver una mesa y 3 elementos, ¿no? Tres sentados a la mesa. Uno de los que se deben sentar a la mesa, que es lo que he tratado de hacer énfasis en esta presentación, es la sociedad civil, un núcleo de la sociedad civil. Debe existir la participación ciudadana. Por lo tanto, a la mesa se deben de sentar representantes de la sociedad civil. Otro será el órgano garante, ¿no? El Instituto Nacional, estos encargados de gestionar y de ser mediadores, y por otra parte, representantes de gobierno, ¿no? Así, el Secretariado Técnico Tripartita tiene a representantes de gobierno, representantes de la ciudadanía, moderados y gestionando por representantes de los órganos garantes. A este le vamos a llamar Secretariado Técnico Tripartita, ¿no? Si nosotros queremos resolver un problema público, bueno, a la mesa se va a sentar el gobierno, que es quien tiene muchos recursos, instrumentos para hacerlo, pero también se va a sentar la ciudadanía que puede participar, que tiene ideas, que tiene esa inteligencia ciudadana que puede ayudar a resolver los problemas públicos. Esto es a nivel nacional y a nivel local, a nivel estatal, también se ha hecho una réplica. Este será el Secretariado Técnico Local. Recuerden bien, entonces, existe el Secretariado Técnico Tripartita, que es el nacional, y el Secretariado Técnico Local,
que es una réplica, ¿no?, de este secretariado técnico tripartito. Por lo tanto, tiene los mismos tres elementos: el representante de la sociedad civil, del órgano garante y del gobierno del Estado. Ha sido durante la administración de este pleno del instituto que se pudo ya consolidar la conformación del secretariado técnico local, ¿no? Nosotros ya tenemos al secretariado técnico local, tenemos asociaciones civiles que además representan a otro conjunto de asociaciones civiles. Las tenemos como integrantes del secretariado técnico local, esa es la representación ciudadana. Tenemos a representantes del gobierno del Estado. En el caso de Aguascalientes, pues es de subrayar que están tanto la Contraloría como la Secretaría General de Gobierno, que si se dan cuenta tienen un poder de acción político muy fuerte. Y por otra parte está el Instituto de Transparencia, ¿no? Es decir, este órgano garante que es el que gestiona. Este es el secretariado técnico local. Nuevamente ojo, ¿no? Está el gobierno abierto y el gobierno abierto en lo local. Este secretariado técnico está para trabajar en lo local. Distinguimos un problema público, ¿no?, un problema pertinente a nuestras circunstancias, y se sientan a la mesa gobierno del Estado, ciudadanía, mediados por el órgano garante, y buscamos una manera de resolver esos problemas. Esos problemas públicos que se identifican y que se genera una estrategia para resolverlos deben estar incluidos en un que se llama plan de acción local, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que produce este secretariado técnico local? ¿Cuál es el producto de su trabajo? Un plan de acción. Ese plan de acción tiene líneas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nosotros hemos identificado? Tales. ¿Cómo se va a resolver? ¿Quiénes serán los responsables de resolverlo? ¿Qué fechas? Todo esto tiene que estar definido en el plan de acción local. El plan de acción local, entonces, va a tener unas líneas de acción, es decir, los problemas públicos que nosotros queremos resolver. Bueno, más allá de explicar qué es gobierno abierto y qué es gobierno abierto en lo local, nada más como dato al calce, tenemos nuestro secretariado técnico local, hacemos sesiones con este secretariado. En la última sesión se presentaron las líneas de acción. El secretariado está en un proceso de deliberación, y una vez autorizadas, ¿no?, dando el visto bueno a estas líneas de acción, podemos redactar el plan de acción local que será puesto a disposición de la ciudadanía, ¿no? Este es un poquito en lo que vamos. Bueno, entonces, me gusta tomarlo. Joel Salas fue un comisionado del INAI durante muchos años, y él estuvo encargado de gobierno abierto. Hay, dentro de los comunicados que hacían en Twitter, hay un tweet que a mí me gusta mucho porque redacta perfectamente cuál es el espíritu de gobierno abierto, y me gustaría leer. Hoy en México concebimos gobierno abierto como el movimiento social que impulsa un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos, ¿no? Esto es muy relevante. Hay problemas públicos y serán resueltos de forma colaborativa entre ciudadanía y gobierno. Esto ya sea a partir de acciones o a partir de políticas públicas específicas. Así, la idea del gobierno abierto, pues, tiene que ver con generar un nuevo modelo de gobernanza, que es que los procesos de gobernar, la información que se genera, sea abierta. Este es gobierno abierto, ¿no?, la de la Alianza para un Gobierno Abierto, y una práctica más focalizada que es gobierno abierto en lo local, que es la participación de ciudadanos en específico sentados a la mesa con entidades de gobierno, representantes de entidades de gobierno, y que buscan a partir de un plan de acción resolver problemas públicos. Y bueno, viene, si no me equivoco, la diapositiva que es la que más gusta siempre, que es la diapositiva final. Es decir, que ya acabamos. Soy Jorge Mario Galván Ariza. Están ahí los teléfonos del instituto, está mi correo institucional, y bueno, soy el jefe del Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.
Espero pues haya quedado claro un poco los objetivos, ¿no? Entender qué es gobierno abierto en local, y entender que pues el servidor público debe tener un concepto homogéneo de lo que representan estos servicios.